Pues hoy me gustaría hablar sobre un texto, fue uno de los primeros textos que yo memoricé y probablemente un texto que vosotros también hayáis memorizado y probablemente hasta tengáis pósters en casa. Yo me acuerdo cuando conocí al Señor, cuando me convertí hace 30 años, al mes o así fui a Inglaterra. Estuve un tiempo en una comunidad de la que viene Justin. Y en esa ciudad había una librería cristiana. En aquella época, bueno, y aún así ahora en Burgos, librerías cristianas no son fáciles de encontrar. Y allí encontré un póster de 1 Corintios 13, los versículos del 4 al 7. ¿A qué nos suena? Sí. Y bueno, luego lo tenemos enmarcado y ha estado en varias habitaciones de nuestra casa. Ahora está en una habitación que se ha quedado vacía y que ha ocupado Lupe con todas sus cosas y tal. Y bueno, y luego también, mira, he traído aquí otro, por aquello que las imágenes siempre recuerdan mejor. Tenemos dos. Este está en inglés también, que lo hizo mi mujer. Y bueno, teníamos la costumbre hace años cuando las cajas de ahorros te regalaron un calendario a final de año, pues estaba muy bien, pero a veces volaban, aquellos calendarios volaban, entonces pues muchas veces llegábamos tarde. Entonces, ¿qué es lo que hacíamos? Reciclábamos el anterior, le dábamos la vuelta y cada uno de nosotros hacía una monería en la parte de atrás y luego poníamos así con boli y tal, hacíamos un calendario. Y este es el que hizo ella justamente para mayo. Bueno, sabéis de que ¿cuántos de vosotros tenéis un póster tan bonito como este? Seguro que no, pero con estos versículos. ¿Cuántos de vosotros tenéis un póster en casa con 1 Corintios 13 del 4 al 7? Yo pensaba que... ¡Uno! Solo una familia. Yo que pensaba que esto era... Entonces no sé si voy a cambiar de predicación porque no nos suena este pasaje. Bueno, seguro que nos suena. Este, además, está pensado, es un pasaje súper conocido. Hace poco estuve pensando en ello también porque una persona en Palencia me llamó porque iba a ir, era la boda de su hijo y quería compartir estos versículos en la boda. Estos versículos se suelen compartir en bodas también, ¿no? Y me preguntaba un poco cómo podía introducirlo y tal, una boda en la que no eran creyentes, ¿no? Bueno, yo siempre le di unas pautas, ¿no? Pero me hizo pensar, es un carraspeo, pero es el bigote, me hizo pensar que en esta mala costumbre que tenemos los cristianos de sacar los versículos fuera de contexto. Yo sé que a muchos de nosotros nos gustan estos versículos que nos manden y que mandar versículos muy bonitos con unos fondos preciosos, unos paisajes, unas puestas de sol, cosas tremendas, que yo no digo nada, no me parecen mal, ¿no? Pero a veces el problema es que, por desgracia, esta clase de versículos fuera de contexto se convierten en nuestro único alimento bíblico. No leemos la Biblia completa, leemos versículos sueltos con fondos muy bonitos, ¿no? Y eso es lo que suele ocurrir con este pasaje. Este pasaje es un contexto, ¿no? Vamos a leerlo. Seguro que algunos, bueno, digo yo, seguro, ya me estoy sorprendiendo, ¿no? Seguro que algunos se lo saben de memoria, no sé yo cuántos. Vamos a ver. El versículo 1 dice, si yo hablara lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, esta es la Biblia de las Américas, he llegado a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios y todo conocimiento, y si tuviera toda la fe como para trasladar montañas, pero no tengo amor, nada soy. Y si diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me aprovecha. Y ahora empiezan los versículos del póster. El amor es paciente, es bondadoso, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no es arrogante, no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido, no se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad,
todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Vamos a dejarlo ahí. Yo creo que el problema, no lo sé, yo ya estoy un poco perdido, ¿no? Esto de pensar que las cosas que uno piensa o que le ocurren a uno se pueden extrapolar a los demás. Pero yo cuando compré aquel póster, nada más conocer al Señor, y memoricé estos versículos, me los aprendí de memoria, pensé que era esta una lista de cualidades a las que aspirar. Hay que ser paciente, hay que ser bondadoso, etcétera, etcétera. El problema es que yo no sé vosotros, bueno, solamente Pile, que es la que tiene el póster, pero nosotros le hemos ido cambiando de lugar y a mí es que me molestaba leerlo, porque cada vez que lo leo, que leo este pasaje, veo que es exactamente todo lo que yo no soy. Yo no sé si será exactamente todo lo que tú no eres, pero desde luego exactamente todo lo que yo no soy. Y hay algo que perdemos de vista cuando leemos este pasaje, los versículos especialmente del 4 al 7, cuando dice el amor es paciente, es bondadoso, está hablando de una persona, no está hablando de una serie de... Pablo no estaba pensando, vamos a dar una lista de referencia para que la gente sepa qué es lo que tiene que hacer, cómo ser un buen cristiano, tienes que ser paciente, etc. No, está hablando de una persona. Si leéis en el original, por cierto, voy a hacer una recomendación, sobre todo para los que habléis algo de inglés, y si no habláis mucho inglés, pues también os puede venir muy bien. No sé si algunos conocéis una versión de la Biblia que se llama The Blue Letter Bible. La encontráis en internet y tiene versiones bíblicas, todas las que queráis, incluso en español. El problema es que las herramientas las suele tener en inglés. Y ahí puedes ver versículo por versículo, gente como yo que no sabe nada de griego, palabra por palabra, y lo que significa, y todas las referencias y comentarios. Es una herramienta increíble, se llama The Blue Letter Bible, para los que habléis algo de inglés. Y si lees este texto, la traducción que tenemos no es una lista de adjetivos, son todos verbos. No dice el amor es paciente. ¿Cómo se puede decir paciente en verbo? El amor pacientea. No, el amor se comporta con paciencia. El amor espera siempre con paciencia, algo así. ¿El amor es bondadoso? No. Es que el amor busca siempre lo bueno, algo así. Es bastante difícil traducir, pero son todos verbos. Está hablando de alguien. El amor es alguien. Por eso tenemos el problema que tenemos cuando lo leemos. Y eso lo vamos a tener que tener en mente. Cuando en 1 Corintios 13, en estos versículos se habla del amor, no está hablando de una lista de comportamientos, sino está hablando de alguien. Todos sabemos de quién está hablando, ¿no? Y los primeros versículos, que son tremendamente interesantes y tremendamente, no sé, señalan y apuntan a lo más profundo del corazón, nos dice lo que no es el amor. La iglesia de Corinto, si recordáis todos los capítulos anteriores, era una iglesia, bueno, Corinto está en Grecia, era una iglesia griega, una iglesia gentil como nosotros, no era una iglesia judía. Era una iglesia próspera, porque era un lugar realmente de gran desarrollo económico y comercial. Y era gente culta, era gente educada en la filosofía griega, por ejemplo, ¿no? Si leéis los primeros capítulos, ¿qué es lo que se nos dice? ¿Qué es lo que Pablo les dice a los corintios? ¿Cuáles eran los problemas de los corintios? Pues como decía antes, eran exactamente todo lo contrario a lo que dice esta lista. Tenían divisiones, eran orgullosos, eran glotones, no tenían dominio propio, tenían envidia unos de otros. Justamente todo lo contrario a lo que nos dice esto. Y eran, y en cierto modo todos somos un poco así, como los primeros versículos. Vamos a ver los primeros versículos, siempre nos centramos en el 4 al 7, vamos a ver los primeros. Si yo hablara lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, he llegado a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Luego hablaremos de estos, el metal que resuena, en otras veces hablan de un gong, habéis visto en las películas y tal, este disco de metal, y hacen bong, resuena y tal. Un címbalo, ¿qué es un címbalo? Aquí los músicos a lo que son básicamente dos platillos. Los hay de muchos tamaños, los hay grandes y los hay pequeñitos, casi como castañuelas, y hacen, bueno, ruido.
Si tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios y todo conocimiento, si tuviera toda la fe como para trasladar montañas, pero no tengo amor, nada soy. Ahora, yo no sé si a veces os lo habéis preguntado a vosotros, ¿cómo es posible que uno pueda tener el don de profecía? ¿Qué es el don de profecía? El don de profecía es hablar directamente de parte de Dios. Y Pablo no está diciendo que sea un don falso, que estos profetizaran falsamente, ¿no? Dice, si tenemos el don de profecía, si hablamos palabras directamente del Señor, si, bueno, tenemos el don de lenguas, muchos de nosotros aquí tenemos el don de lenguas. Si entendiera todos los misterios y todo conocimiento, o sea, si tuviéramos unos conocimientos tan profundos, los corintios eran gente muy, muy educada. Conocimientos, entendiésemos los misterios de la vida, de lo que nos está hablando. Si tuviéramos fe para mover montañas, el don de fe es básicamente el don de liderazgo. Entonces, ¿cómo puede ser esto? Pero no tengo amor, nada soy. Pablo nos está diciendo algo tremendamente duro y tremendamente importante que tenemos que pensar. Se puede tener el don de profecía, se puede ser un gran líder, se puede hablar en lenguas y no ser nada. ¿Cómo puede ser eso? Este pasaje enlaza también en Mateo 7, 22, 23. Jesús decía, este es el versículo que a mi mujer la obsesiona día y noche. Cuando Jesús les dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. O sea, estas no son sus palabras de Pablo. Jesús dijo tiempo antes exactamente lo mismo. No profetizamos en tu nombre. Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Cómo se puede hacer milagros? Decir palabras directamente de parte de Dios. Tener fe para liderar masas y no ser nada espiritualmente. Yo creo de lo que Pablo nos habla en este pasaje, yo creo que eso es lo que quiero que entendamos, es lo que yo estoy entendiendo, de lo que Dios me está hablando, es que a veces, con demasiada frecuencia, confundimos los dones y los talentos con el carácter transformado. Y no es lo mismo, es básicamente lo que está diciendo. Los dones, por definición, es algo que recibimos de Dios, no merecidos, y que son para edificación de los demás. Es decir, es como si alguien te da a ti monedas de oro, pero no son para que tú te las guardes. O sea, tú puedes ser un pordiosero, ir en harapos y tener esas monedas de oro que tú vas a dar a otros, pero tú sigues siendo mísero y harapiento. Básicamente es como funciona. Y a veces confundimos las dos cosas. ¿Y cómo puede ser eso? ¿Cómo puede Dios dar a alguien el don de profecía? ¿Cómo puede Dios dar a alguien la capacidad de sanar a los enfermos? Estamos hablando de milagros también. La capacidad de liderar grandes comunidades y no conocer. Es que Pablo lo pone casi en términos de ser absolutamente nada espiritualmente. No conocer o conocer muy poquito a Dios. ¿Cómo puede ser eso? Pues yo creo que hay dos razones. Una de ellas es que Dios es bueno. Y si Dios quiere sanarte a ti hoy, o si Dios quiere tocar algo en lo más profundo de tu corazón, me va a utilizar a mí, no porque soy yo quien soy. Porque, bueno, la mayoría de vosotros sí me conocéis, pero tampoco nos vemos mucho. Vosotros no sabéis cómo está mi vida. Y muchos de vosotros no sabéis ni siquiera quién soy yo. No sabéis si mi vida está bien o mal. Pero si Dios quiere usarme por amor a ti, lo hará. ¿Cuántas historias hemos conocido de gente, grandes sanadores en campañas y luego se destapan escándalos tremendos? ¿Cómo es posible? Por el mismo motivo, porque Dios ama a la gente. Si Dios quiere sanarte a ti, usará a cualquiera, incluso a alguien corrupto. ¿Y cuál es la otra manera en que ocurre? Y eso ahí yo me identifico bastante. A veces cuando conocemos al Señor,
pues cada uno viene con su bagaje, ¿no? Cada uno viene con sus problemas y entramos, conocemos al Señor y es una experiencia preciosa. La verdad es que la canción que estaba cantando Eli antes es una canción preciosa, luego le voy a pedir que me la pase. Y me hacía recordar, y seguro que a él se le notaba, estaba recordando el momento, hace años, cuando él conoció al Señor, y el cambio tan profundo, el ser un desastre, el vivir sin esperanza, con un corazón duro, y que de repente tu corazón es tierno, y te das cuenta de que Dios pues te trata como alguien así, alguien que está muerto de frío, como en Burgos y te tapan, alguien que cuida de ti, alguien que estaba ciego y te da la vista. Pero seguimos trayendo nuestro bagaje. ¿Y qué es lo que ocurre? Hay veces que venimos también con nuestros talentos y con los dones que Dios nos da. Y a veces ocurre, y a veces me puedo poner como ejemplo, la verdad, siendo honesto, ¿no? Que alguien ve ese talento en ti. Alguien ve que tienes talento para predicar, que hablas bien en público. Y te dice, bueno, ¿por qué no te animas a predicar? Bueno, esto lo piensas y tal, tienes tu lucha y tal. Hasta hablar en público es una de las cosas que más cuestan a la mayoría de la gente, ¿no? Y lo haces. Y el Señor te usa. Y te vas convirtiendo en alguien que predica. Y Dios te usa. Pero las cosas que tú traías, es posible que las sigas dejando como están. Y no dejes que Dios te vaya transformando. Vamos a hablar fundamentalmente de lo que estamos hablando aquí, es de carácter transformado. Y ese es el fondo del asunto. Se pueden hacer cosas con un carácter transformado o sin un carácter transformado. Y a veces parecen exactamente iguales, pero no es lo mismo. Es lo que Pablo nos está diciendo aquí. O sea, que es posible hacer todas estas cosas, ¿no? Yo recuerdo cuando me dijeron que predicase, bueno, la primera vez que yo prediqué fue a los 2 años más o menos de convertirme, cuando nos fuimos a vivir a Chicago, y ahí teníamos células, y ella me dijo, no, encárgate tú de esta célula. Y digo, "Joder, inconscientes. Pero si yo, o sea, no sé nada, tengo mis luchas que siguen ahí y no las he resuelto. Pero vengo, hablo, el Señor me usa y la gente piensa, si el Señor te usa, automáticamente es que estás a bien con el Señor. Pues no necesariamente. Y os lo puedo poner como ejemplo. ¿Cuántas veces? Y las personas que predican, bueno, yo no sé si extrapolar casos, yo cuando predico muchas veces he predicado totalmente en la carne, sin haber resuelto un montón de cosas, sin haber resuelto pecados del mismo día. Esa es la verdad. Y sin embargo, quizá algunos de vosotros, oh, qué buena predicación. ¿Y eso qué hace? Bueno, tapar. ¿Cierto? Lo que haces es tapar. Lo que tú no has resuelto, lo que no has dejado que el Espíritu Santo trate en ti, y lo tapas con los dones y los talentos que Dios te ha dado, ¿no? Así es como puede ocurrir. De eso es lo que está hablando Pablo. Pero hay más. Hay gente, bueno, esto es para los pentecostales que son muy de dones de profecía, lenguas y tal, ¿no? Lo importante es el cómo vives, qué haces por los demás. También para estos tiene Pablo algo que decir. Versículo 3, y si diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me aprovecha. Esto es muy fuerte. O sea, entregar mis bienes a los demás. Esto es lo que se llama, dicho de otra manera, tener conciencia social. Esto es preocuparse por los problemas que hay en el mundo, por los problemas que tiene la gente, la pobreza, la desigualdad social, etcétera, etcétera. Y Pablo está diciendo que eso, si no tienes amor, y vuelvo a recordar, el amor no es una lista de cualidades, sino que es una persona, de nada te aprovecha. Dice, si entregas tu cuerpo para ser quemado, es decir, si llegas hasta el final y eres capaz hasta de sacrificar tu vida. Dice, ¿cómo se puede llegar a hacer eso
y que no te aproveche para nada. Pues eso es lo que está diciendo Pablo. Y es lo que decía Jesús cuando estas personas venían y le decían, mira, mira todo lo que he hecho por ti, todo lo que he hecho con los dones que tú me has dado. Vamos, dice, pues no te conozco de nada. ¿Cómo puede ser eso? Vamos a pasar la página, la tengo ya trazada. Este segundo versículo se habla de gente que sacrifica su vida por los demás hasta dar su propia vida. ¿Cómo puede ser esto también? ¿Cómo puede ser que alguien que sacrifica su vida por los demás, incluso llega a dar su vida, no le sirva para nada delante de Dios? Hay algo que a veces olvidamos. Yo creo que esto también entronca con esa idea que tenemos y que es cierta. Cuando hablamos, yo conozco a muchos no creyentes que son mucho mejores personas que los creyentes. Perfectamente cierto. Vamos, yo no tengo nada que objetar a eso. Pero hay un problema con eso. Esta lista, incluso esta lista de 1 Corintios, luego veremos, también enlaza con Gálatas 5:22, que bueno, no sé ahora cómo está esto cerrado, pero antes estaba en la pared, no sé si sigue allí, ¿no? Esa lista no es nueva y no es exclusivamente cristiana. Básicamente estas son las virtudes de Aristóteles. Estos eran griegos, Corintios eran griegos. Si lees la ética de Aristóteles, Aristóteles dice, esta es una de las listas, no son todas, ¿no? Algunas de las listas de las virtudes éticas o morales más importantes son la fortaleza, la templanza, es decir, el dominio propio, la justicia, la generosidad, la amabilidad, la valentía, la paciencia. Son las mismas virtudes. O sea, puedes ser no creyente y tener exactamente las mismas virtudes. Pero hay una diferencia fundamental. Aristóteles dice que todas estas virtudes son útiles para alcanzar la felicidad. Y ahí está el kit de la cuestión. Ahí está el kit de la cuestión. La mayor parte de la gente, cuando es buena persona. Esto es básicamente, para reducirlo a términos un poco más sencillos, esto es intentar ser buena persona. Cuando intentamos ser buenas personas, generalmente lo hacemos por nosotros mismos, no por los demás. Nos engañamos pensando que lo hacemos por los demás, pero lo hacemos por nosotros mismos. El sentirnos mejor persona que los demás. Si no, ves y oyes historias de ONGs que hacen trabajos tremendos por ahí, por todo el mundo, y de vez en cuando salen escándalos. Dice, ¿cómo puede ser esto? Hay una ONG que tiene estos valores y hace todas estas cosas, de repente sale este tipo de escándalos de explotación de niños y cosas así. Pues por lo mismo, porque queda muy bien decir que trabajas para una ONG, para ti mismo. Una de dos, o estás intentando que la gente te diga que eres una buena persona o te lo estás intentando decir a ti mismo. La mayor parte de las cosas buenas, la gente buena, las cosas que hacen es única y exclusivamente para sentirse bien y sentirse mejor que los demás. ¿Cómo sabemos si nuestro comportamiento es bueno por el amor de Dios o por amor a nosotros mismos? Bueno, ahora vuelvo con eso. A esta distancia no veo ni las notas. Bueno. Estaba pensando en las personas perfeccionistas también. Ser perfeccionista en sí no es malo, pero muchas veces es un reflejo de esto. Hay personas que sus hijos y los problemas que tienen en el corazón los tratan intentando ser perfectos, hacer las cosas muy bien, mejor que los demás. Y hay personas que tratan de ocultar y tapar esas heridas y esas cosas no tratadas del carácter con buenas obras.
para que la gente les diga que son buenas personas. ¿Cómo sabemos si este comportamiento es por amor a Dios o por amor a nosotros mismos? Estas son cosas utilizadas por algunos filósofos a los que probablemente no leemos contra los cristianos. El que esa bondad y esas buenas obras que hacen los cristianos se nos acusan a veces. Bueno, a veces. Yo creo que todos, si somos honestos, luchamos con ellas. Yo lucho con ellas. Yo os aprecio mucho. De verdad que os quiero mucho. Pero hay veces que cuando predicas, hombre, siempre es bueno que te dé una palmadita en la espalda, ¿no? Parece que no sabes muy bien si haces las cosas para que te den la palmadita en la espalda o las haces porque realmente por amor a los que están sentados al otro lado. Supongo que siempre hay una mezcla de las dos cosas, ¿no? Y ese es el tema, intentar diferenciarla. Bueno, ¿cómo sabemos si nuestro comportamiento es bueno? Este es el tema de la gente del mundo. Hay gente buena. Pero ¿cómo sabemos si es por amor a Dios o por amor a nosotros mismos? Hay dos cosas que nos pueden ayudar. La primera, ¿está cambiando nuestro carácter conforme a los versículos del 4 al 7? ¿Eres realmente paciente? ¿Eres bondadoso? ¿Amas la justicia? ¿No buscas lo tuyo propio? ¿Pones a los demás antes que a ti? Esta es una pregunta que generalmente tienes que hacer a los que están cerca de ti. Yo tengo la ventaja que como he venido solo, no tengo a mi mujer a que diga, oh, sí, tú mucho hablar ahí en el púlpito, pero luego en casa. ¿Qué dice la gente que te conoce? ¿Qué dice tu marido, tu mujer? ¿Qué dicen tus padres, tus hijos, tus hermanos de ti? Dicen, es que cada año que pasa eres más paciente. Oh, el Señor está trabajando en ti y cada vez eres más generoso y cada vez eres menos egoísta. ¿Qué dice la gente que te conoce realmente? ¿O estás diciendo, con los años, cada vez está peor? Cada vez es más cascarrabias, cada vez más maniático, cada vez... Yo, como digo, tengo la ventaja que no tengo a mi mujer, y veo ahí muchas sonrisas, no sé si son sonrisas nerviosas o son de... Bueno, y eso es verdad. Entonces, ¿qué dicen la gente que está cerca de ti? ¿Tu carácter está siendo transformado? ¿O haces cosas buenas para que la gente diga que eres buena persona? Y el segundo punto, y es fundamental, es que, y eso es el versículo 8, no sé si habéis fijado que no he leído más que la primera línea. Dice, el amor nunca deja de ser. Ahí está el truco, el truco. El amor nunca se acaba, dura, no se termina. Esto explica, para los casados, aquí la mayoría, buena parte de los que estamos aquí somos casados, ¿no? Y ves realmente si amas a la otra persona, uno de los test, las pruebas fundamentales es el tiempo. O es que cuando tu mujer o tu marido, bueno, es diferente, tu marido empieza a perder pelo, empieza a ponerse una barriga cada vez más grande, cada vez tiene unos hábitos más desagradables en el baño, o tu mujer esa preciosidad el día de la boda, que tienes unas fotos preciosas, dijo, es que era igual que una Miss. Y con los años empieza a crecer y no espiritualmente, ¿no? Empieza a crecer y a crecer y llega un día en el que el marido se marcha. ¿Cuál era el motivo por qué él estaba con esa mujer? Porque el estar con una mujer tan guapa le hacía sentirse bien. Pero cuando la mujer dejó de ser tan guapa, ya no le hacía sentirse bien. Eso es a lo que me refiero. Ese es el amor a uno mismo. ¿Cuántas veces ocurre el problema con los hijos? ¿No? Yo como está en la edad y estoy hablando de matrimonios y de hijos, ya me perdonaréis los más jóvenes. Pero ¿cuántas veces ocurre que especialmente ocurre con las madres, cuando los hijos se van,
los matrimonios se rompen con tanta frecuencia. Porque a veces necesitamos ser necesitados. Ese es el amor que tenemos. Hay padres que tienen el amor por sus hijos, es puramente egoísta. Es el de ser necesitados por los hijos. Y cuando los hijos se van, ya no tienes nada que hacer. Ya has perdido tu valor en la vida, ¿no? Eso es lo que nos dice. Entonces, esto es algo para que luego nos examinemos, luego hablaremos de ello. Entonces, por eso mismo nos dice que si yo tengo todas estas cosas, todas estas cualidades, soy tan buena persona, pero no tengo amor, no tengo a Dios, al Espíritu Santo, no me vale para nada. Por eso, cuando a la gente dice que está muy bien, que hay no creyentes que son tan buenas personas, estoy de acuerdo, pero por desgracia no les sirve para nada. No les aprovecha para nada. ¿Por qué? Porque en el fondo lo hacen por ellos mismos. Eso es lo que ocurre. Entonces, de eso se trata. De lo que nos habla este pasaje es que se pueden hacer las mismas cosas por necesidad de ser apreciado o por plenitud de ya saberse apreciado y entonces hacer las cosas. O sea, aparentemente puede ser lo mismo, pero este pasaje nos está hablando de la motivación, del por qué hacemos lo que hacemos, ¿no? En Gálatas 5, vamos a ir a Gálatas 5, el famoso pasaje. Es Gálatas 5, 20. Bueno, tenéis en el versículo 19, empieza a dar una lista. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, etcétera, etcétera. Seguimos, el versículo 21. Y luego llegamos al 22 y dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad. Estas, como decía antes, no sé si habéis fijado, son las mismas cualidades de las que hablaba Aristóteles. Pero aquí lo que Pablo nos está diciendo es que son fruto. Y hay algo también que es muy importante. Nos dice el fruto en singular. Nos habla de las obras en plural, las cosas que hacemos en la carne, y habla de el fruto. ¿Por qué lo dice en singular? Yo no creo que sea una casualidad, porque el fruto es único. No lo puedes separar y tenemos la tendencia de decir, mira, sí, yo soy paciente, pero soy un poco egoísta. Yo, no me emborracho, pero tengo un problema con la ira. O sea, estoy trabajando en unos y en otros. No, te estás engañando a ti mismo. Lo que probablemente estás diciendo es que es tu carácter, y yo lo tengo que reconocer. La gente piensa de mí que soy una persona más o menos, bueno, eso pienso, general por lo que me dicen, que soy una persona bondadosa, benigna. Me acuerdo Roberto Joe una vez me dijo, es que tú eres benigno. Benigno, me voy a cambiar el nombre. Benigno. Hace unos meses estaba hablando con mi hijo, Daniel, que ya se fue de casa hace ya 8, 9 años, que no vive con nosotros. Hemos tenido una relación bastante intermitente y lejana. Y la última vez que estuvo aquí de visita hablando con él, me sorprendió porque me dijo, tú eres una buena persona. No, soy una buena persona. No se lo dije, pero lo pensé. Entonces, ¿por qué te fuiste de casa pensando o diciendo que te habíamos hecho esto o lo demás allá, que te tratábamos de esta o cual manera? Bueno, el fruto del Espíritu es singular. ¿Por qué? Porque tú ves, mira los árboles. Yo vivo en Palencia, al lado del Canal de Castilla, y en la zona por la que vivimos me gusta dar paseos. Además, el Canal de Castilla tiene 100 kilómetros, o sea que no te cansas de pasear. Y hay árboles frutales que están en la orilla, o sea, no son parte de la propiedad de nadie, se pueden coger. Hay un montón de cerezos,
hay algún manzano, hay algún peral, hay nogales. El otro día descubrí, yo en mi vida había visto un nogal, pero una vez vi tiene unas pelotillas así verdes, digo, ¿qué será esto? Y cogí una, así con mucho cuidado, llegué a casa y tal, abrí una nuez, había dentro una nuez, o la comí y tal. Pero hay todo tipo de frutos, pero el árbol no escoge. El árbol se nutre de sus raíces y da fruto. Todas las ramas empiezan a dar frutos. No puede decir, voy a dar un fruto de este color, voy a dar un fruto de este otro color, de este tamaño y tal. Es el fruto en singular. El Salmo, el Salmo 1 habla de árbol plantado junto al río que da fruto a su tiempo. Exactamente, eso es de lo que está hablando Pablo. De que todas estas virtudes, este amor, solamente puede ser auténtico si viene de la plenitud de Dios, si lo recibimos de Dios, si es el fruto de nuestro carácter transformado, porque con demasiada frecuencia dejamos las cosas aparcadas, no dejamos que Dios transforme nuestro carácter y hacemos cosas buenas para taparlo. Eso es lo que está hablando Pablo, ¿no? Y en Gálatas, en Gálatas 22, justamente después de haber dicho esta lista del fruto del Espíritu, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio, dice, contra tales cosas no hay ley. Esto es algo evidente. Es el tema de la ley, a veces no lo entendemos. Lo que está diciendo Pablo es que tú no puedes ser paciente por ley. No puedes ser amoroso por ley. No puedes ser desprendido por ley. Esto tiene que ser una transformación interior. Es la transformación del Espíritu Santo. Por eso no hay ley, porque no hay ninguna ley que te pueda decir que seas como en 1 Corintios 13, del 4 al 7, que seas paciente, bondadoso, etcétera, etcétera. Puedes intentarlo, pero te garantizo ya que nunca, nunca lo conseguirás. Nunca. Es imposible. El amor no busca lo suyo. Es una de las cosas que dicen aquí, ¿no? ¿Cómo sabes si realmente tienes el amor de Dios? Si las cosas que haces son el fruto de tu relación con Dios, de una vida llena, de saberte perdonado y aceptado. Aquí es justo, o sea, es que es lo contrario. Es decir, en el mundo la gente, y en el mundo y a veces en la iglesia, hacemos cosas para ser aceptados. Y lo que nos está diciendo la palabra es que somos aceptados y por eso hacemos todas estas cosas. Pero luchamos con ello. Yo lucho con ello. Tiene que ser, la cosa empieza ahí. Dios te ama y te acepta y está dispuesto a cambiarte. Déjale que te cambie. Pero seguimos intentando agradar a Dios con obras, haciendo esto y lo demás allá, y no dejamos que Dios nos transforme en lo más profundo, ¿no? Hay una definición de un teólogo, filósofo americano del siglo XVIII, que dice, el amor es poner tu felicidad en la felicidad de otros, de modo que la única felicidad que queda es la de los otros. La tuya desaparece. Complicado, pero tenemos un ejemplo. Pues vuelvo a recordar y vuelvo a recordarme que el amor del que habla 1 Corintios 13 es una persona. Está describiendo a Jesús. Ahora, nosotros hacemos cosas para ganar algo. ¿Qué tenía Jesús que ganar? Jesús lo tenía absolutamente todo. Sobre todo tenía la relación con el Padre, tenía el amor de Dios en él, una relación perfecta. Es decir, cuando tú tienes, en nuestra medida bastante imperfecta, cuando tienes una relación perfecta con alguien, una total compenetración, no te interesa a nadie más. ¿Para qué? Si ya tienes la relación perfecta. Pues Jesús tenía la relación perfecta con el Padre. Tenía todo lo que podía desear, lo tenía, excepto una cosa.
nosotros. Por eso Jesús se hizo hombre y vino para rescatar. Lo único que no tenía Jesús era nosotros, porque estábamos todos perdidos. Y fue lo único que le faltaba por hacer. Por eso vino, se hizo hombre, fue crucificado y llevó tus pecados y los míos, para que no tengamos que andar viviendo intentando agradar a los demás, intentando agradar a nosotros mismos, intentando hacer méritos, intentando ser buenas personas. Podemos ser honestos delante de Dios y delante de los demás, porque hemos sido perdonados y amados desde el principio. No tenemos que hacer absolutamente nada. Bueno, sí, tenemos que dejarnos transformar, que es lo que nos cuesta, ¿no? Bueno, me gustaría, que orásemos. Ya con esto no voy a predicar más, pero sí me gustaría que orásemos. Me gustaría que nos pusiésemos de pie. El que no quiera ponerse de pie, que no se ponga de pie, no es problema, pero me gustaría que nos pusiéramos de pie. Y me gustaría que viniésemos cada uno delante de Dios, cada uno en el lugar en el que está. Yo no sé, aquí quizá hay alguna persona que nunca ha conocido ese amor. Quizás sea una de esas personas que intenta ser una buena persona en la vida, que intenta no hacer daño a nadie, etcétera, etcétera. Pero si eres honesto contigo mismo, te das cuenta de que nunca llegas a ser lo suficientemente bueno. A veces nosotros nos decimos, bueno, no tienes por qué seguir las reglas de los demás, ponte tus propias reglas. Peor todavía, porque nunca llegamos a cumplir nuestras propias exigencias, ¿no? Nunca somos lo buenos que nos gustaría ser, ¿no? Si tú estás en esa situación, la palabra te dice que no eres nada y que no te aprovecha para nada todos esos intentos. Hablaba al principio del gong y de los címbalos. El gong y los címbalos eran usados entonces y ahora todavía en ceremonias religiosas. Los griegos usaban címbalos y gongs. Estaba mirando un poco de eso. Hay la gente que está metida en el yoga, tiene sesiones de gong, de las vibraciones del gong. Un pedazo de gong, las vibraciones parece que ayudan a la gente a, no lo sé, a encontrarse a ellos mismos. Es pura religiosidad, por eso habla de gong y de címbalos. Podemos estar en la iglesia y no dejar que el Espíritu Santo nos transforme. Entonces, si tú nunca has llegado a conocer a ese amor con mayúscula de que nos describe los versículos del 4 al 7, quizás sea el momento de buscarle y decirle que entre, que venga a tu vida, porque que lo sepas, Él ya te ama, no tienes que hacer absolutamente nada para ganarte el amor de Dios, lo tienes ya. Lo único que tienes que hacer es reconocerle, nada más. Y si tú eres alguien como yo, quizá, que te has pasado la vida intentando ser mejor persona. Yo soy así, pero en parte es por mi carácter, yo lo reconozco, sé que es mi carácter. No me gustan los conflictos, entonces por eso paso por una persona benigna o bondadosa, pero en el fondo lo sé, que es una cierta forma de cobardía. El carácter transformado es paciente, pero también es valiente. Y eso es lo que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros. Entonces, voy a pedir que vengas delante de Dios con tus palabras en la situación en la que estés. Si te das cuenta de que estás intentando sonar el gong para impresionarte a ti mismo o a los demás o a Dios, pues el primer paso siempre es arrepentirse, ¿no? Empezar a dar pasos y dejar que el Espíritu Santo te transforme, nada más, con el carácter que Dios quiere que tú tengas, ¿no? Vamos a orar. El silencio es bueno para buscar a Dios. A veces nos asusta estar en silencio. Pero vamos a estar en silencio un par de minutos, nada más. Ven delante del Señor, háblele tu corazón. Sé honesto. Piensa en las cosas que haces, en cómo vives y piensa en tus motivaciones, no te engañes.
Señor, sabemos que a veces no lo entendamos o no queramos entenderlo, Señor, que tu obra de, de restauración y de renovación en nuestras vidas es una obra larga, oh Dios. Y a veces nos escondemos detrás de nuestros talentos o detrás de nuestro comportamiento, Señor, para ocultar que seguimos, no hemos dejado que tú nos transformes, que seguimos siendo envidiosos, que seguimos siendo hipersensibles, que no se nos puede decir, no se nos puede criticar por nada porque nos lo tomamos a mal, que nos enfadamos con demasiada facilidad, que no tenemos dominio a veces de nuestros ojos y miramos y nos metemos en historias en las que no deberíamos meternos. Oh Dios, Señor, siempre para cambiar hay que dar un primer paso, Señor. Yo te pido, Señor, que cada persona a la que tú has hablado en esta mañana, aquí, oh Dios, dé ese primer paso. El primer paso siempre es el arrepentimiento, el venir delante de ti, el reconocer lo que hemos hecho mal delante de ti y experimentar, Señor, la libertad que tú das, la libertad de no tener que agradar a nadie más que a ti. La libertad de no tener que ser una buena persona y hacer un montón de buenas cosas para los demás, sino dejar que tú nos llenes y al llenarnos tú, entonces querremos, Señor. Como dice el Salmo 40, que tu ley está en nuestro corazón y es nuestro deleite. Que el hacer estas cosas sea nuestro deleite porque nos sale de un corazón agradecido, Señor. Te ruego por las personas que están buscando y que no saben muy bien dónde están, no saben muy bien quién eres, no saben muy bien qué es lo que tienen que hacer para encontrarte, oh Dios. Te ruego, Señor, que tú les ayudes, oh Dios. Señor, que puedan encontrar el momento de ser honestos delante de ti, de clamar a ti, porque tú nunca cierras tus oídos a aquellos que te buscan con sinceridad y con humildad, oh Dios. Señor, que estas personas que están buscándote, Señor, te encuentren, oh Dios. Se den cuenta, Señor, que todas sus buenas obras tampoco les van a aprovechar de nada, oh Dios. Gracias, Señor, por tu palabra, por tu espíritu, Señor. Gracias porque sigues trabajando y porque eres fiel y vas a completar la obra que comenzaste en nosotros.